En el corazón de un avión comercial, durante un mantenimiento de rutina, se descubrió un corazón latiendo, un hallazgo que desafía toda lógica. Este órgano comenzó a palpitar rítmicamente cada vez que la aeronave alcanzaba su altitud de crucero, un misterio que las autoridades de aviación no han podido explicar. ¿Cómo pudo tejido humano sobrevivir durante más de 7 años después del accidente que cobró la vida de 34 personas? Es un enigma digno de las leyendas más escalofriantes de La Llorona, pero en el mundo real. Ricardo Benavides, ingeniero de mantenimiento aeronáutico con 23 años de experiencia trabajando en aerolíneas comerciales, aún recuerda la primera vez que lo sintió. Una sutil sensación palpitante contra las yemas de sus dedos mientras se adentraba en el panel de control del vuelo 371, un Boeing 767 que había estado en servicio durante poco más de una década. La pulsación era tenue pero inconfundible, como el latido de un corazón. Al principio, asumió que era solo una pequeña corriente eléctrica, o quizás la vibración residual de un equipo terrestre cercano. He trabajado en cientos de aviones, y desarrollas un instinto para lo que se siente normal y lo que no, explica Benavides, con la voz tensa a pesar de los años que han pasado desde aquella mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto no era normal. Se sentía cálido, casi vivo. Era como si el avión tuviera su propio corazón. Lo que Benavides descubrió ese día enviaría ondas expansivas a través de la industria de la aviación y eventualmente conduciría a una de las investigaciones más clasificadas en la historia de la Dirección General de Aeronáutica Civil. También dejaría a varios mecánicos veteranos con un severo trastorno de estrés postraumático y causaría que al menos 2 de ellos abandonaran la profesión por completo. Pero para comprender el horror de lo que se encontró dentro de la cabina del vuelo 371, necesitamos retroceder a un desastre que ocurrió 7 años antes. El 8 de marzo de 2016, el vuelo 2341 de Aerolíneas del Pacífico se estrelló durante una severa turbulencia sobre la Sierra Madre Occidental. Las 34 personas a bordo, incluidos 4 miembros de la tripulación, fallecieron cuando el Airbus 320 se desintegró al impactar. El lugar del accidente se extendió a lo largo de casi 1 milla de terreno accidentado, lo que dificultó particularmente los esfuerzos de recuperación. Más del 96% de los restos fueron eventualmente recolectados y catalogados, según el informe de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Los restos humanos fueron identificados mediante análisis de ADN y las familias recibieron la confirmación de que sus seres queridos habían sido recuperados. O eso creían ellos. Entre los pasajeros de ese vuelo fatídico se encontraba el doctor Emilio Ferrer, un cirujano cardíaco de 37 años que regresaba de una conferencia médica en Guadalajara. El doctor Ferrer había sido pionero en varias técnicas quirúrgicas cardíacas revolucionarias y era considerado uno de los cirujanos más prometedores en su campo. Su muerte no solo fue una tragedia personal para su familia, sino una pérdida significativa para el avance médico. Era como perder a un nuevo Diego Rivera en el campo de la medicina. La investigación del accidente determinó que una cizalladura extrema del viento, combinada con una falla hidráulica catastrófica, había vuelto incontrolable la aeronave. El caso se cerró después de 14 meses de exhaustiva investigación. Los restos que no pudieron ser devueltos a las familias fueron procesados de acuerdo con los protocolos de la DGAC, algunas partes destruidas, otras recicladas en la cadena de suministro de la aviación después de una cuidadosa inspección. Y aquí es donde nuestra historia da un giro inquietante. El salvamento de aeronaves es una práctica común en la aviación. Las partes no dañadas de los aviones estrellados a menudo se reacondicionan e instalan en otras aeronaves después de rigurosas pruebas y certificaciones. Es un procedimiento estándar de la industria que nunca antes había suscitado preocupaciones sobre nada más allá de la seguridad mecánica. El vuelo 371, el Boeing 767, en el que Ricardo Benavides estaba trabajando aquella fatídica mañana de 2023, había recibido varios componentes de reemplazo a lo largo de los años, incluido un conjunto de panel de instrumentos de la cabina que había sido obtenido de un proveedor de piezas en Sonora. Este proveedor, Componentes de Aviación del Noroeste, regularmente se dedicaba tanto a piezas nuevas del fabricante como a componentes reacondicionados. El panel de instrumentos instalado en el vuelo 371 había llegado con toda la documentación adecuada. Los números de serie coincidían, las certificaciones de seguridad estaban en orden.
No había absolutamente nada que sugiriera algo inusual sobre el componente. Había pasado múltiples inspecciones antes de ser aprobado para su instalación 3 años antes, pero algo estaba dentro de él que nunca debió haber estado allí. Cuando sentí por primera vez la pulsación, asumí que era un problema mecánico, continúa Benavides, con las manos visiblemente temblorosas mientras recuerda el incidente. Tal vez un relé suelto o una válvula con una retroalimentación irregular. Estas cosas suceden, pero entonces noté que el ritmo era demasiado orgánico, demasiado irregular para ser mecánico. Era como una cumbia tocada por un mariachi loco. Benavides llamó a su supervisor, Martín Salas, un mecánico veterano con más de 30 años en el campo. Salas inicialmente desestimó las preocupaciones de Benavides, sugiriendo que probablemente era solo una vibración operativa normal. Pero cuando colocó su propia mano contra el panel, su expresión cambió de inmediato. Nunca había visto a Martín palidecer así, recuerda Benavides. Es el tipo de persona que ha visto todo en esta industria. Nada le sorprende. Pero lo que sea que sintió dentro de ese panel, lo sacudió. Parecía que había visto al mismísimo chupacabras. Se tomó la decisión de retirar el panel para una inspección más cercana. Este proceso normalmente lleva varias horas, ya que la instrumentación de la cabina está intrincadamente conectada a múltiples sistemas de la aeronave. El panel de instrumentos del Boeing 767 es particularmente complejo, con más de 200 conexiones eléctricas que deben desconectarse cuidadosamente antes de la extracción. Mientras el equipo de mantenimiento trabajaba, notaron algo más inusual. El área detrás del panel era aproximadamente 7 grados centígrados más cálida que los componentes circundantes, según el equipo de imágenes térmicas. Este diferencial de temperatura no podía explicarse por ninguna función eléctrica o mecánica conocida. La electrónica genera calor, claro, explica la investigadora de la DGAC, Samantha Torres, a quien luego se le asignaría el caso. Pero esta firma de calor estaba localizada de una manera que no correspondía a ninguna fuente de energía o unidad de procesamiento, y tenía un patrón térmico más consistente con material biológico. A media tarde, Benavides y su equipo habían retirado suficiente de la estructura circundante para acceder a la parte posterior del panel de instrumentos. Lo que encontraron desafía la explicación racional y perseguiría los sueños de todos los presentes durante años. Incrustado dentro del circuito, parcialmente integrado con el arnés de cableado que se conectaba al sistema de aviónica central del avión, había lo que parecía ser tejido orgánico. No solo cualquier tejido, sino lo que los médicos forenses confirmarían más tarde como un corazón humano. Pero cuando el primer mecánico en verlo gritó y dejó caer sus herramientas, no fue solo porque había encontrado restos humanos dentro de un componente de la aeronave. Fue porque el corazón se estaba moviendo, contrayéndose, pulsando con un ritmo lento e irregular. Era imposiblemente vivo. Pensé que estaba alucinando, dice Alicia Ríos, una especialista en aviónica que formaba parte del equipo de mantenimiento. Simplemente no hay forma de que lo que estábamos viendo pudiera ser real. El tejido humano no puede sobrevivir fuera del cuerpo durante más de unas pocas horas, y mucho menos años. Y ciertamente no puede integrarse con componentes eléctricos. Es biológicamente imposible. Sin embargo, 3 testigos separados confirmaron la observación inicial. El tejido era innegablemente orgánico, tenía la forma distintiva y la estructura compartimentada de un corazón humano, y era visiblemente pulsante. Aún más inquietante, delgadas estructuras similares a venas se extendían desde el tejido, entrelazándose con el cableado eléctrico de la aeronave de una manera que desafiaba la explicación. En 30 minutos, el hangar de mantenimiento fue evacuado y sellado. Representantes de la DGAC llegaron en 2 horas. Al caer la noche, la Secretaría de Salud, la Fiscalía General de la República y personal militar habían establecido un perímetro alrededor de la aeronave. No se emitió ninguna declaración oficial al público. La aerolínea simplemente anunció que el vuelo 371 estaba siendo sometido a mantenimiento no programado y los pasajeros fueron reubicados en otros vuelos. La verdad de lo que estaba sucediendo dentro de ese hangar sellado permaneció oculta al mundo. La doctora Elena Valdés, patóloga forense con experiencia en desastres aéreos, fue una de las especialistas traídas para examinar el descubrimiento.
Su reacción inicial, capturada en una grabación de seguridad filtrada posteriormente a periodistas selectos, fue de absoluta incredulidad. «Esto no es posible», se le puede escuchar decir repetidamente en el metraje. «El tejido no se integra con material no biológico como este». Y ciertamente no mantiene ninguna función biológica después de años de separación de un sistema circulatorio. Sin embargo, allí estaba. Las pruebas iniciales confirmaron que el tejido era de hecho músculo cardíaco humano. El análisis de ADN revelaría algo aún más inquietante. El tejido coincidía con el perfil genético del doctor Emilio Ferrer, el cirujano cardíaco que había muerto en el accidente de Aerolíneas del Pacífico 7 años antes. La probabilidad estadística de un falso positivo de ADN en este caso es menor a 1 en 700.000 billones, explica la doctora Valdés en un informe clasificado que luego fue parcialmente desclasificado. Podemos afirmar con absoluta certeza que el tejido se originó del doctor Ferrer. Pero, ¿cómo había llegado allí? ¿Cómo había permanecido viable fuera de un cuerpo vivo durante más de 7 años? Y quizás lo más inquietante, ¿cómo se había integrado con los sistemas eléctricos de la aeronave? La investigación que siguió se llevaría a cabo bajo condiciones de extremo secreto. El Boeing 767 fue transportado a una instalación segura en Chihuahua, donde un equipo de especialistas de varios campos trabajó las 24 horas del día para comprender con qué estaban lidiando. Sus hallazgos fueron extraordinarios y profundamente inquietantes. El tejido cardíaco había desarrollado una compleja red de conexiones con el sistema eléctrico de la aeronave. Filamentos microscópicos que se asemejan a las neuronas, pero a diferencia de cualquier estructura biológica conocida, se extendían desde el tejido e interactuaban directamente con el cableado del avión. Estas conexiones parecían estar extrayendo energía eléctrica de la aeronave, que el tejido estaba utilizando de alguna manera para mantener sus funciones biológicas. Es como si el corazón hubiera desarrollado una forma completamente nueva de sustentarse, explica el doctor Marcos Chen, un biofísico que estudió el fenómeno. En lugar de depender del oxígeno transportado por la sangre, se había adaptado para usar corriente eléctrica. Esto representa una forma sin precedentes de adaptación biológica que la ciencia nunca ha observado antes. Pero el aspecto más inquietante del descubrimiento se produjo cuando los investigadores comenzaron a monitorear la actividad del corazón durante los vuelos de prueba. Con la aeronave sellada y bajo fuerte seguridad, se realizó una serie de vuelos de prueba controlados para observar cómo respondía el tejido a diversas condiciones. No había pasajeros a bordo, solo tripulación de vuelo esencial y observadores científicos. Lo que presenciaron desafía la comprensión convencional tanto de la biología como de la física. A medida que la aeronave ascendía a la altitud de crucero, la actividad del corazón aumentaba. Sus pulsaciones se volvieron más fuertes y regulares. Pero no solo respondía a la altitud o la presión del aire, sino que se sincronizaba con los sistemas de la aeronave. El ritmo del corazón se alinearía perfectamente con ciertas fases operativas del vuelo, dice el Dr. Chen. Durante el despegue, latía más rápido. Durante el crucero estable mantenía un ritmo constante. Y lo más inquietante, cambiaría su patrón precisamente 63 segundos antes de cualquier turbulencia o perturbación atmosférica, como si de alguna manera pudiera sentir lo que venía antes que el propio radar meteorológico de la aeronave. La tripulación de vuelo informó otros fenómenos inexplicables durante estos vuelos de prueba. Las transmisiones de radio ocasionalmente se interrumpían por lo que sonaba como un sonido sordo, húmedo y tenue, similar a un latido del corazón escuchado a través de un estetoscopio. Las lecturas de los instrumentos fluctuaban inexplicablemente, luego se estabilizaban tan repentinamente, y varios miembros de la tripulación informaron haber experimentado una abrumadora sensación de ser observados mientras estaban en la cabina. Había alguien más allí con nosotros, insiste la capitana Laura Bueno, quien piloteó varios de los vuelos de prueba. He estado volando durante 22 años, sé cuando estoy sola en una cabina y cuando no lo estoy. Había una presencia, algo observándonos, consciente de todo lo que hacíamos. Durante el quinto vuelo de prueba, sucedió algo que provocó que el programa se terminara de inmediato.
Mientras pasaba a través de un sistema de tormentas a 11.277 metros, todos los sistemas electrónicos de la aeronave fallaron simultáneamente. Los motores se apagaron, los sistemas de respaldo no respondieron. Durante 97 segundos, el Boeing 767 estuvo efectivamente muerto en el cielo. Luego, sin ninguna acción por parte de la tripulación, todo volvió a estar en línea. Los motores se reiniciaron solos, los sistemas volvieron a su funcionamiento normal, y según el equipo de monitoreo, durante esos 97 segundos de falla eléctrica total, el tejido cardíaco había latido con una fuerza sin precedentes, como si hubiera tomado temporalmente el control de las funciones de la aeronave. Cuando el avión aterrizó, la grabadora de voz de la cabina capturó algo que nadie ha podido explicar. En el fondo de la grabación, apenas audible debajo de los sonidos normales de la cabina, había una voz que no pertenecía a ningún miembro de la tripulación. El análisis de audio forense no pudo determinar lo que se dijo, pero el análisis del patrón de habla coincidió con el del doctor Emilio Ferrer, basado en la comparación con las presentaciones en video que había dado antes de su muerte. Esta revelación fue el punto de quiebre para varios miembros del equipo de investigación. 2 científicos renunciaron de inmediato. Un ingeniero de vuelo tuvo que ser hospitalizado después de sufrir un ataque de pánico severo. Y la capitana Bueno se negó a pilotar más vuelos de prueba, citando graves preocupaciones sobre fuerzas más allá de nuestra comprensión. La investigación cambió de enfoque. En lugar de simplemente estudiar el fenómeno, las autoridades ahora priorizaron comprender cómo había ocurrido en primer lugar. Se envió un equipo al lugar del accidente en la Sierra Madre Occidental, donde el vuelo 2341 se había estrellado 7 años antes. Lo que encontraron planteó aún más preguntas. El área donde el cuerpo del Dr. Ferrer debió haber sido recuperado tenía características inusuales. Las muestras de suelo mostraron anomalías electromagnéticas extremas. La vida vegetal en un radio de 4,5 metros había desarrollado mutaciones extrañas, con algunos especímenes que exhibían estructuras celulares que los botánicos no podían clasificar dentro de las taxonomías conocidas. Era como si la Tierra misma estuviera maldita. Y lo más significativo, los fragmentos de metal en el sitio mostraron signos de cambios moleculares inusuales. La aleación de aluminio había desarrollado estructuras que se asemejan a tejido orgánico a nivel microscópico, como si el metal mismo hubiera comenzado a transformarse en algo entre máquina y organismo vivo. Parece que algo en el lugar del accidente desencadenó un proceso que no entendemos, explica la doctora Valdés en su informe. Alguna forma de fusión entre el tejido cardíaco del Dr. Ferrer y los componentes de la aeronave. Pero el mecanismo para esta fusión está más allá de nuestra comprensión científica actual. Algunos investigadores propusieron teorías que involucran la física cuántica y la capacidad de la conciencia humana para influir en la materia a niveles subatómicos. Otros sugirieron que el sitio del accidente pudo haber estado expuesto a un fenómeno electromagnético desconocido que catalizó la fusión biológica. Y algunos, influenciados por las leyendas prehispánicas, susurraron sobre la intervención de fuerzas sobrenaturales. Pero independientemente de la explicación, una cosa estaba clara: el corazón latiendo en el panel de instrumentos del vuelo 371 era más que solo un trozo de tejido humano. Era un portal a un reino de la ciencia y el misterio que aún no podemos comprender completamente. La investigación sobre el vuelo 371 sigue clasificada hasta el día de hoy. El Boeing 767 permanece almacenado en una instalación segura en Nevada, un recordatorio silencioso de los límites de nuestro conocimiento y las profundidades de lo desconocido. ¿Te atreverías a volar en un avión sabiendo que podría tener un corazón latiendo en su interior? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides dar súper gracias si te gustó este video. Se rumoreaba que los campos electromagnéticos extremos generados durante el desplome, combinados con la fisiología singular de la doctora Mercer, eran los causantes. Otros sugerían que tecnología médica experimental que la doctora podría haber llevado consigo desde la conferencia jugó un papel importante. Pero estos eran conjeturas en el mejor de los casos. La verdad seguía siendo inalcanzable. Mientras tanto, el tejido cardíaco continuaba latiendo dentro de su cámara de contención segura.
Los intentos de separarlo de los componentes de la aeronave con los que se había fusionado no tuvieron éxito. El tejido se volvía errático y los sistemas conectados de la aeronave funcionaban mal peligrosamente cuando se intentaba la separación. Era como si el corazón hubiera desarrollado una relación simbiótica con el avión, o tal vez, más exactamente, había colonizado los sistemas de la aeronave, creando una entidad híbrida que no era ni completamente mecánica ni completamente biológica. Una investigadora, cuyo nombre ha sido borrado de todos los documentos oficiales, propuso una teoría que se consideró demasiado especulativa para incluirla en los informes oficiales, pero que varios testigos afirman que fue tomada en serio por altos funcionarios. Esta teoría sugería que la conciencia de la doctora Mercer, o algún aspecto de ella, de alguna manera se había transferido a los sistemas de la aeronave en el momento de la muerte, con su corazón sirviendo como el ancla biológica para esta transferencia. Las implicaciones de tal posibilidad eran demasiado perturbadoras para que muchos las consideraran. Si la conciencia pudiera transferirse a la maquinaria en circunstancias extremas, ¿qué significaría eso para nuestra comprensión de la muerte? ¿Qué significaría para los miles de aviones que actualmente vuelan que contenían piezas rescatadas de lugares de accidentes? A medida que la investigación continuaba, otro patrón inquietante emergió. El análisis del historial operativo del vuelo 371, antes de que se descubriera el corazón, reveló anomalías que no habían sido previamente reconocidas como significativas. La aeronave había usado consistentemente 7% menos combustible que los modelos idénticos en las mismas rutas. Había experimentado menos problemas mecánicos que el promedio. Y lo más llamativo, se había desviado automáticamente de su ruta de vuelo en 3 ocasiones separadas, cada vez evitando sistemas climáticos severos que no fueron detectados por los pronósticos convencionales. En un caso, la aeronave había hecho una corrección de curso inexplicable que los pilotos atribuyeron a un error de navegación, pero que en realidad lo había llevado alrededor de un área donde otro avión encontró turbulencias severas que resultaron en lesiones de 2 pasajeros. Es como si la aeronave se estuviera protegiendo a sí misma y a sus pasajeros, sugiere el capitán Mendoza. O tal vez la doctora Mercer los estaba protegiendo, continuando su compromiso de toda la vida de salvar vidas, solo que en una forma muy diferente. El caso dio otro giro cuando los investigadores descubrieron algo sobre la doctora Mercer que no había sido ampliamente conocido. En los meses anteriores a su muerte, ella había estado investigando interfaces cardíacas experimentales, dispositivos que podrían potencialmente mantener la función cardíaca a través de la estimulación eléctrica directa cuando los métodos tradicionales fallaban. Su trabajo se había centrado específicamente en la creación de puentes entre el tejido biológico y los sistemas electrónicos. Es posible que el conocimiento y la experiencia que tenía en esta área exacta de alguna manera influyeran en lo que sucedió después del accidente, especula el Dr. Ramírez. Como si su profunda comprensión de la interfaz corazón-máquina moldeara este fenómeno sin precedentes. Después de 7 meses de estudio intensivo, las autoridades se vieron obligadas a tomar una decisión sobre qué hacer con el vuelo 371 y su componente inusual. El valor científico de la investigación continua era innegable, pero el riesgo de que el fenómeno se extendiera o evolucionara de maneras impredecibles se consideró demasiado grande. Se tomó la decisión de desensamblar completamente la aeronave e incinerar todos los componentes a temperaturas que excedieran los 1650 grados Celsius, lo suficientemente caliente para asegurar que ningún material orgánico o estructuras anómalas pudieran posiblemente sobrevivir. El proceso de desensamblaje tomó 43 días. Cada componente fue meticulosamente documentado antes de la destrucción. Y en el último día, cuando la última sección de la cabina, que contenía el tejido cardíaco, fue preparada para la incineración, múltiples testigos reportaron el mismo fenómeno. Las pulsaciones del corazón se volvieron rápidamente más fuertes. Los instrumentos conectados comenzaron a mostrar lecturas erráticas. Y a través del sistema de comunicación de la aeronave llegó una secuencia de sonidos que los especialistas en audio determinarían más tarde que tenía el mismo patrón y cadencia que el código Morse. El mensaje, cuando fue decodificado, fue simple: no es el final. En cuestión de horas, todos los componentes del vuelo 371 habían sido completamente incinerados. Las instalaciones donde se había llevado a cabo la investigación se sometieron a un proceso de descontaminación extrema. Todos los registros digitales fueron eliminados de los sistemas conectados, con solo copias encriptadas fuera de línea, mantenidas en un lugar seguro. El incidente fue clasificado oficialmente, con todos los participantes obligados a firmar acuerdos de no divulgación con severas sanciones por violación.
La explicación oficial para el desmantelamiento de la aeronave fue preocupaciones de integridad estructural descubiertas durante el mantenimiento de rutina. Durante 7 meses pareció que el incidente había sido contenido con éxito. Los investigadores volvieron a sus puestos regulares. La tripulación de vuelo fue asignada a diferentes aeronaves, y los trabajadores de mantenimiento que habían hecho el descubrimiento inicial recibieron bonificaciones sustanciales y fueron reasignados a puestos administrativos, que los mantuvieron alejados de las aeronaves activas. Pero hace 3 semanas sucedió algo que sugiere que el fenómeno puede no haber sido eliminado tan a fondo como las autoridades habían esperado. Durante una revisión de mantenimiento de rutina en un Boeing 767 diferente, uno que nunca había tenido ningún componente en común con el vuelo 371, un técnico informó haber sentido una leve pulsación detrás de un panel de instrumentos. La inspección inicial no reveló nada inusual y la sensación no se informó de nuevo. Sin embargo, esa aeronave ha exhibido desde entonces algunas de las mismas anomalías de rendimiento que fueron identificadas retrospectivamente en el vuelo 371. Una eficiencia de combustible ligeramente mejor. Correcciones de curso inexplicables que coincidentemente evitaron el clima adverso. Y quizás lo más preocupante, durante un vuelo reciente, un pasajero que sufría un episodio cardíaco fue resucitado con éxito a pesar de que la emergencia médica excedía el marco de tiempo en el que tal reanimación es típicamente posible. El pasajero, más tarde, informó haber tenido sueños vívidos durante su estado inconsciente. Sueños en los que volaba a través de las nubes, no como un humano, sino como la propia aeronave. Y describieron haber escuchado una voz guiándolos de regreso, una voz que nunca habían escuchado antes, pero que les dio instrucciones médicas específicas que la tripulación que respondió no había proporcionado. Cuando se le mostró una fotografía de la doctora Elliot Mercer, el pasajero la identificó con absoluta certeza como la persona cuya voz había escuchado. Las autoridades han iniciado una nueva investigación, aunque con extrema precaución y mucha mayor secreto que antes. La aeronave en cuestión permanece en servicio, ya que retirarla sin explicación podría potencialmente atraer atención no deseada a la situación. Pero se han instalado sensores discretamente en todos sus sistemas para monitorear cualquier actividad anómala. No entendemos con qué estamos lidiando, admite la doctora Valdés en una reciente sesión informativa confidencial. ¿Es esto alguna forma de transferencia de conciencia? ¿Un tipo completamente nuevo de interfaz biológico-mecánica que la ciencia nunca ha encontrado? ¿O algo más completamente diferente que no tenemos el marco para comprender? Cualquiera que sea la explicación, una cosa es segura. Todos los días, miles de aviones surcan los cielos llevando componentes rescatados de lugares de accidentes. Todos los días, millones de pasajeros confían en que los aviones que los transportan no contengan nada más que sistemas mecánicos diseñados y construidos por manos humanas. Pero en al menos un caso, una aeronave llevaba algo más, algo que mantenía la conciencia, algo que podía influir en los sistemas y tal vez incluso proteger a los que estaban a bordo. Algo que, según su mensaje final, puede no haber sido completamente destruido. Si el corazón de la doctora Mercer de alguna manera pudo sobrevivir y adaptarse de esta manera, ¿podría ser lo mismo para otros tejidos de otras víctimas? ¿Podría haber más aeronaves por ahí con componentes inusuales que aún no han sido descubiertos? Y quizá lo más inquietante, si la conciencia puede de alguna manera transferirse a la maquinaria bajo las condiciones extremas de un accidente, ¿en qué otro lugar podría persistir la conciencia de los fallecidos sin ser detectada y desconocida? La próxima vez que aborde un avión y sienta una vibración inusual, escuche un sonido inusual o note que el avión hace una corrección de curso que no fue anunciada, considere esta posibilidad. Es posible que no esté simplemente viajando en una máquina. Es posible que esté viajando dentro de algo que es tanto más como menos que la aeronave que percibe, una entidad híbrida nacida de la tragedia, sostenida por sistemas eléctricos y tal vez guiada por la conciencia de alguien que partió de este mundo pero nunca lo dejó atrás verdaderamente. Por ahora, las autoridades de aviación continúan monitoreando la situación mientras mantienen estricto secreto sobre lo que se descubrió dentro del vuelo 371. La posición oficial sigue siendo que el incidente ha sido completamente resuelto y no plantea ninguna preocupación en curso.
Pero a altas horas de la noche, en las instalaciones seguras donde se almacenan los registros encriptados, los sistemas de monitoreo ocasionalmente captan una señal inusual. Llega a intervalos irregulares desde diferentes aeronaves en diferentes partes del mundo. Un patrón de pulsos electrónicos que, cuando se analizan, guardan un parecido sorprendente con el ritmo de un latido humano. Y a veces, si escucha con mucho cuidado el fondo de las comunicaciones de control de tráfico aéreo, podría escuchar algo más, un golpe sordo y rítmico debajo de la estática, como un corazón latiendo dentro del propio sistema de comunicaciones. Un corazón que una vez perteneció a una cirujana dedicada a salvar vidas y que puede que todavía esté haciendo exactamente eso, solo que en una forma que la medicina y la ciencia no tienen el marco para comprender. Imagínate por un momento que estás abordando un vuelo de Aeroméxico con destino a Cancún. El avión, un reluciente Boeing 737, parece impecable. Pero, ¿qué harías si supieras que esa aeronave contiene algo más que componentes mecánicos? ¿Te aterraría la idea de una entidad híbrida llevándote por los cielos? ¿O encontrarías consuelo en la posibilidad de que algo o alguien más allá de nuestra comprensión pudiera estar trabajando para mantenerte a salvo? Deja tus comentarios aquí abajo y suscríbete para más investigaciones sobre misterios de aviación que las autoridades no quieren que sepan. Recuerda, la verdad está ahí fuera, volando a 11.277 metros sobre ti, con cada latido llevando un mensaje que apenas estamos comenzando a entender. Y si quieres apoyar la investigación, no olvides dar un súper gracias.